A mediados del año 72, el sacerdote Carlos Mujica celebra el matrimonio de José Luis Nel y Lucía Cullen. Eran tres personas unidas por el mismo amor, el amor a la patria, en tiempos en que la patria era una hermosa dama a la que todos querían enamorar. Solo se tiene en la vida mujer y luna de trigo, la navaja y una flor, y estos malditos caminos de polvo son mostradores y los borrachos de olvido. La noche un cántaro viejo donde beben los amigos. En el poncho de un arriero iba sudor y rocío, y en los labios de una puta el viento y un beso mío. Solo se tiene en la vida la muerte que uno se elija, tirado en algún camino, con un llanto o una risa. Solo se tiene en la vida. Esto no siempre fue así. Soja y solamente soja como ahora. Nos impusieron un modelo agrario de agricultura sin agricultores. Cavallo y el libre comercio fueron más implacables que los coroneles de Mitre. En 10 años, la tercera parte de la población rural emigró a los cinturones de pobreza urbana. Y todavía no hay un poeta que haya sido capaz de describir este genocidio silencioso, el dolor de tantísima gente. Este es Jorge Rulli. Tiene 67 años, militante ecologista. Hoy. Hace 47 años, allá por el 55, comenzaba su militancia política. Junto a Héctor Espina, fue uno de los fundadores de la Juventud Peronista primero y de las Fuerzas Armadas Peronistas después. Por aquella época, conoció a José Luis Nel. Yo me pregunto, ¿tendremos que ver el final de la vida rural en la Argentina? Esta es una larga historia. Una historia de traiciones y también de heroísmos. Este es Alejandro Mujica Echagüe, hermano de Carlos. Ambos pertenecían a una familia patricia que poco tenía que ver con el peronismo. ¿Y acá fue donde pusieron la bomba, Carlos? Claro. Acá en esta salida. A la puerta, volaron, sí. La salida de servicio, ¿ahí? Claro. Ahí pusieron la bomba. Sí, pero seguían. ¿Por qué no suben? Carlos en el 55 acababa de entrar al seminario. Carlos entró tarde al seminario, grande. Millares de personas asisten en la residencia presidencial a la muestra de la impresionante colección de riquezas atesoradas por el mandatario depuesto. El asombro de la multitud se exalta por pertenecer estas riquezas a quien basó su política en el mito de la humildad y la pobreza. Ya en los jardines se muestran ante nuestros ojos lujosísimos automóviles y toda clase de modelos de motocicletas y motonetas. Todo el país se enteró lo que había robado Perón cuando le devolvieron 30 millones de dólares de esa época, que son 150 millones de dólares de ahora, a Perón, de plata que le habían sacado cuando lo echaron. En el interior de la residencia nos enfrentamos a un espectacular conjunto de vestidos, sombreros, zapatos y pieles que no sabemos si habrá logrado reunir ninguna reina de ningún país del mundo. Ahí empezaron los afanos grosos. Así que el ejemplo lo dio don Juancito.
mire sonriendo, porque es así. Es así. Luchábamos realmente por la libertad y la democracia, solo que la libertad y la democracia eran palabras que estaban contaminadas, de las que se habían apropiado precisamente los gorilas. O sea que nosotros prácticamente de libertad y democracia no hablábamos en absoluto. Reivindicábamos, sí, al pueblo, la lucha del pueblo, las conquistas del peronismo. No hay que olvidarse que fuimos una generación, a pesar de que yo no había sido peronista en mis épocas de estudiante, pero fuimos formados en una sociedad modelada por el peronismo y evidentemente no podía haber otro resultado que las generaciones que después se abocaron a lo que se abocaron, a la lucha por la liberación del país. Evidentemente fuimos las resultantes de una sociedad que se construyó como se construyó, a diferencia de lo que hoy sucede, ¿no es cierto? Por más de que yo personalmente no tenía una actividad peronista, ni siquiera era nacionalista así de los grupos que se autodenominaban nacionalistas, pero me manifesté siempre ajeno a todo eso, incluso a la UES, jamás concurrí a la UES. O sea que nos sorprenden los acontecimientos de ese golpe genocida del 55 y eso nos afecta grandemente. Yo vivo el bombardeo, veo un sinnúmero de cosas y eso nos afectó personalmente a todos. Fue algo indignante realmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Transmitirlo hoy no creo que se pueda transmitir en la real dimensión que fue. Si haber vivido lo que fue el bombardeo de Plaza de Mayo y lo que sucedió inclusive desde Plaza de Mayo hasta Plaza Congreso, lo que sucedió en esos días, la virulencia y el odio que se manifestó contra el peronismo y contra el pueblo es algo que es muy difícil de transmitir. Y recuerdo que en él tenía una madre maravillosa, una verdadera militante de fierro, que creo que en su rostro tenía recuerdo de aquel bombardeo en Plaza de Mayo, cuando cayó Perón por primera vez. Seguramente que era una militante justicialista. El 16 de junio del 55, José Luis tenía 15 años. Ve llegar a su madre herida como consecuencia del bombardeo de la plaza. El enemigo lo convocaba a la pelea. Estalla un movimiento sedicioso el 9 de junio, el que rápidamente es sofocado. El pueblo se da cita en el lugar de los grandes acontecimientos históricos, la Plaza de Mayo, para repudiar la burda intentona y adherir a los principios de la Revolución Libertadora. Era una época muy difícil porque regía el decreto 4161 que prohibía todo tipo de manifestación peronista y el uso de símbolos. Y penaba con cárcel el uso de símbolos, el cantar la marcha. Y eso nos fue inclusive motorizando aún más después de todos los acontecimientos, los fusilamientos de militares y de civiles. Eso nos fue aferrando mucho más a un tipo de militancia que ya empezaba a tomar otro cariz. No éramos los simples agitadores en última instancia que fuimos al principio, que ganamos la calle para el peronismo, sino que los grupos juveniles comenzaban a tomar algún tipo de organicidad. Había múltiples, muchos. Los misioneros de Eva Perón, montoneros de Perón. Y después estaba esta rama juvenil, que al principio fue Unión Cívica Nacionalista, con una rama juvenil llamada Tacuara, después Tacuara se autonomiza, y bueno, y que tenía diferentes componentes. Nosotros siempre, sobre todo cuando se incorpora, cuando Cachito Alcadre se incorpora al grupo nuestro, se incorpora a la Juventud Peronista, a través de Cacho siempre hay como una relación personal con José Luis. O sea, siempre hubo una relación personal con José Luis. Siempre fue un caso diferente. Particular, sí, diferente. Al de Escurra Medrano y otros, que aunque tenían mayor jerarquía que José Luis dentro de ese grupo, bueno, nosotros teníamos más diferencias ideológicas y, digamos, me parece que con José Luis siempre hubo una relación de piel diferente, ¿no? Sí. Ellos fueron sufriendo una transformación
fueron mudando. Yo me recuerdo que en el principio nos enfrentábamos con ellos en el Instituto Histórico y tuvimos varias peleas callejeras donde los castigamos feos porque ellos gritaban San Martín Rosas Lonardi y nosotros gritábamos San Martín Rosas Perón. Entonces era el tercer sujeto que vivábamos el que nos provocaba el conflicto. Ellos fueron registrando después un cambio en el conocimiento, en la relación, no todos, algunos. De ese grupo, acercando al peronismo. De ese grupo proviene José Luis Nel, que murió muchos años después, y otros compañeros, ¿no? Los que intervinieron en el Policlínico Bancario, un grupo que se secciona de Tacuara original y forman el Movimiento Nacionalista, MNRT, Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, que es el grupo que registra una mayor compatibilidad con el peronismo, es decir, eran peronistas, ¿no? Cuenta la historia que el curita Rubio, recién ordenado, un día tiene una revelación. Como buen cristiano, busca a los más necesitados y fue a trabajar a los barrios pobres, los más pobres. Iba a hablarles de Dios, pero nadie le abría las puertas ese día. Y escucha el grito de una pared en Carbonilla. Y el grito decía: sin Perón no hay Dios ni patria. Fuera cuervos. Fuera cuervos. Fuera cuervos. Si es cierto o no es cierto, para mí no tiene importancia. El hecho concreto es que este país, con el peronismo, ¿no? Y ahí voy a disentir con Carlos, se pudrió directamente. Pero también esto dio nacimiento a una técnica que era de provocación en el centro. Nosotros montábamos en diferentes esquinas una especie de trampa, con un cebo. El cebo era una foto de Perón, y esperábamos que alguien la rompiera. Y entonces los carmentábamos dándoles una paliza para que no se olvidaran nunca más y para que nunca volviera a ser. Era increíble, pero cada 20 minutos o cada media hora caía uno, o menos, porque era muy grande el odio antiperonista y estaba lleno de gente decidida a manifestarse contra Perón y contra los negros. Y había una actitud muy racista, muy de apartheid, ¿no? ¿Qué hacen los negros en el centro? ¿No? Démosle una lección para que no vengan más. Incluso, bueno, yo vi una vez, de día, no estábamos todavía organizados, un borracho que gritó viva Perón, e inmediatamente un corrillo de gente, sobre todo de mujeres, ¿no? En la calle Corrientes. Se le fueron encima y lo molieron a palos, lo dejaron, no sé si cadáver, ¿no? Yo me alejé, pero la chusma gorila era muy fuerte, ¿no? Y estaba en todas partes. Yo creo que habría que explicar que el centro estaba totalmente ocupado por estas bandas paramilitares armadas por la Marina, fundamentalmente. Y después por la policía. Y por la policía. Cuando llega Frondizi, por la policía. Claro, pero él recordaba bien que la policía y la Marina, sobre todo Coordinación Federal, suboficiales retirados o personal en actividad de la Fuerza Armada integraban los grupos de Coordinación Federal, que en esa época estaban en el tercer piso en el departamento, todavía no se habían trasladado al otro edificio donde con el tiempo detonó una bomba. Pero además había muchos grupos civiles tipo ligas patrióticas de los años 30. O sea, niñitos bien armados. Yo me acuerdo que varias veces tuvimos que enfrentarnos y la desproporción era muy fuerte. Sí, los famosos CCR. Claro, una organización similar. La gente con la que nosotros contábamos eran gente generalmente esmirriada, obreros, gente de marginales del centro, prostitutas, muchos lustrabotas. Y estos tipos tenían 1,90 con físicos de jugadores de rugby. Y me acuerdo de uno que lo tratábamos de parar y era casi imposible porque se abría paso, como se abre paso un rugby. Y además muy bien armados y nosotros no teníamos armas. Así que era al principio una batalla desigual, ¿no? Un ejercicio, sí, de coraje noche a noche muy grande, ¿no? De parte de los compañeros. Y fueron muchísimos los que cayeron, los que fueron heridos. Y bueno, y él recordaba también lo de cómo la policía reprimía constantemente, ¿no? ¿Comprende? Hay como una evolución en nosotros. O sea, cuando hay un momento en que nos hacemos, digamos, expertos en la lucha callejera. Y esto requiere poco armamento. Armamento de puño, elemental, sobre todo saber correr y reconocerse.
éramos como una manada de lobos, ¿no? Nos conocíamos todos por los rostros y por los apodos y podíamos reencontrarnos. Era la versión peronista de lo que hoy se llama la Guerra de Calles en Londres, o hay un grupo en Estados Unidos que se llama Reconquistar la Calle, que actúan igual. Yo veo que ahora en la resistencia global actúan exactamente igual. Y son chicos de 17, 18, 19 años, que es la edad que teníamos nosotros. Éramos como perros de presa, que no nos agotábamos y estábamos toda la noche peleando y corriendo. Y cuando encontrábamos un personaje que se resistía, un personaje duro que rompía las fotos o que gritaba contra Perón, no trepidábamos en darle un escarmiento muy duro. Murieron muchos de los nuestros porque nosotros luchábamos con los puños desnudos y ellos tenían milicias armadas. Realmente los comandos civiles eran grupos peligrosísimos, organizados paramilitarmente, muchas veces con apoyo de la Marina. En más de una manifestación donde nos encontramos con presuntos civiles que sacaban sus pistolas de sobaqueras blancas típicas de la Marina y nos tiraban. Y bueno, y era una lucha a todo riesgo, pero la ganamos. Esa batalla, por lo menos, esa la ganamos, la batalla del centro de Buenos Aires. Sierra Maestra, Cuba. Gesta de Fidel Castro y sus hombres ha culminado con el triunfo rotundo que levanta sus banderas en el corazón mismo de La Habana. En combate sin tregua, Castro y sus hombres, entre ellos y en primer plano nuestro heroico compatriota, el doctor Guevara, el Che Guevara, lo que parecía imposible. Y en su cuartel general, merced al valor de un hombre de la prensa filmada cubana, hablan con sobria elocuencia. Una vez más, el aliento de un ideal triunfa sobre la razón de la fuerza. La victoria de Fidel Castro abre para el pueblo hermano de Cuba una ancha y luminosa esperanza de libertad. Nuestros votos, los votos de América, son porque esa libertad no se malogre nunca. Buenos Aires. La presencia de Fidel Castro ha dado ocasión al hombre de la calle para testimoniar su afecto y su admiración por el jefe de la revolución cubana. Fidel aún no había declarado el carácter marxista-leninista de la revolución. El gorilaje lo amaba porque comparaba a Batista con Perón. Mientras tanto, el gobierno de Frondizi encarcelaba sindicalistas y compañeros de juventud peronista que se resistían a la traición. Algunos de estos grupos ya habían asumido la violencia como única forma de lucha posible. Muchos estaban presos. José Luis trataba de liberarlos. La lista está integrada por Ascurra Manuel, Arias Amado, Barrena Guzmán Guillermo, capitán del ejército, Califano, Castro Normando, Canosa Raúl, Campos, nosotros le decíamos Campitos, era hermano del Correo de Perón, Cabrera, Piñataro Carmelo, Rulli Jorge, Espina, Fisicaro, Aducci, Espataro, Taboada, suboficial mayor del ejército, Ayala, Mongiovi, Parla, Giura, Ciacia, Fernández, Repiglio, Lescano, Di Pierro, de Salta. A nosotros nos tocó con otros dos compañeros, por ejemplo, una sesión rodeada de 15 personas, castigándonos. Uno de ellos era el mayor Mendioro, que se hacía presente como vocal en el Consejo de Guerra que nos iba a juzgar. Lógicamente lo impugnamos porque no podía participar una persona que nos había estado torturando para castigarnos a nosotros. Mena, el Uturunco, De Mundo, aberrante. Puma Ceravalle, Nosotros veíamos Carballo, entrar un grupo Carballo de gente hermano, sentarse en el estrado, todos con gorra colocada, donde el cual planteaban cosas que eran completamente absurdas. O sea, nosotros éramos todos gente demasiado joven. Algunos recién habían cruzado la barrera de los 18 años y 20 y no tenían ni idea de lo que podía ser un juicio militar. El juicio militar estaba plagado de incongruencias. O sea, nos llevaban escoltados
por gente con ametralladora, nos ponían en penitencia en los rincones, nos hacían como y maltrataban a nuestra familia. Nadie pensaba de que iba a quedar preso. Todos pensábamos que iba a llegar el momento en que el peronismo iba a triunfar. Maidana, 3 hermanos Maidanas y Acosta. Todos ellos estuvieron a disposición del Consejo de Guerra número 1 que presidía el coronel Gomila. Pero desde aquí, desde la cárcel de Las Heras, por la avenida Las Heras, nos llevaban en un camión militar para ser juzgados en el cuartel... El número 1. En el número 1 de Palermo, ¿no? Era así. Sí. De los que estamos aquí, Espina, vos y yo, con un grupo más de gente, íbamos... En el mismo camión. Pero a veces todos los días, ¿no? Y sí, todos los días, cuando estaban tramitando el sumario, cuando iban preparando todo para el juzgamiento definitivo, sí, nos llevaban casi todos los días. Bueno, iba gente con ametralladoras adentro del camión, pero era un operativo que se podía hacer el de rescatarnos. Y los compañeros que estaban afuera habían organizado, en el momento en que todavía estaba liderando los Gustavo Rearte, habían organizado un operativo que lo iban a realizar sobre Pacífico, o sea, bajo el puente de las vías del San Martín. Que el intento era, estaban preparándolo y quedaron en eso. Pero lo que él veía era que era relativamente sencillo tomar el camión, bloquear el camión, sacarnos a nosotros, pero que en un lugar donde estaban comisarías y cuarteles cercanos, la única opción que a él se le planteaba era de dejar a alguien para cubrir la retirada. Pero que realmente esa persona tenía que quedarse hasta el último cartucho y seguramente se tenía que sacrificar. De todos los compañeros que estaban planificando esto, él preguntó quién se ofrecía como voluntario. Y el que levantó la mano y dijo que se hacía cargo y se quedaba hasta el final fue José Luis Nel, una figura legendaria, ¿no? Y me acuerdo que cuando en la cárcel, en el pabellón 6, Gustavo nos cuenta esto, nos cuenta también cómo quedó él impresionado por la decisión de Nel de sacrificarse por nosotros, ¿no? Estas flores en los pies son muy sentadoras, sobre todo si se complementan con piernas de este estilo. Corría el año 61, cuando 2 integrantes de la familia Mujica ocupan cargos importantes en el poder. Adolfo, el padre de Carlos, es nombrado ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Frondizi, y Carlos, secretario privado del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Antonio Cayano. Comienza una conflictiva relación con la jerarquía eclesiástica. Simultáneamente, el sacerdote oficiaba misa en la paquetísima parroquia del Socorro. Yo ayudaba a misa porque era toda una iglesia muy de derecha, venía toda la gente de San Cayetano. Y el cura ese Montovani, una cosa así, tenía todo un armado de regalitos que te daban. A las 10 misas te regalaban una monjita chiquitita. A las 20 misas donde yo trabajaba. Claro, entonces, como yo vivía a 2 cuadras de la iglesia, nací en el barrio River, ayudábamos misa para después poder hacer los casamientos, que era que te daban guita. Entonces los domingos salía de la cancha de River corriendo y me iba, tenía 11 años, y me ponía los trajes, pero siempre me acuerdo que la sacristía había un movimiento increíble, porque llegaba el flaco que venía de la cancha, y había un montón de gente, sobre todo chicas muy lindas, y él entraba, pum, y decía, chicos, ¿cómo andan? Bien, ganó, pero siempre Racing ganaba. Bueno, ¿y cómo anda todo? ¿Y estás atrasado 30 minutos? Bueno, no importa, hay mucha gente, sí, está lleno, bueno, dale. Entonces se ponía las cosas así, esa escafandra que había de liturgia vieja, y nos metíamos y nos... Yo tengo, ¿vos sabés que tengo uno de esos camisones? Son los camisones, claro, sí, son los camisones. Tengo uno de esos camisones, de esos blancos, blancos con puntillas, Sí, con puntillas acá y puntillas... Claro, porque era liturgia vieja. Entonces, en 15 minutos daba la misa y tenía 40 minutos de sermón que enganchaba a toda la gente que venía de norte, ¿no? Entonces, como uno llegaba a la misa de 8 del Socorro, anclaban ahí. Y eso me lo cuenta mi viejo, me dice... De todas maneras, la duración de las misas
tenía mucho que ver con lo que tenía que hacer posteriormente. Ah, claro, no. Y tenía que estar ¿de dónde venía? Me parece, por lo menos, en este caso, ¿de dónde venía? O sea, no, por ejemplo, teníamos que estar a las 8 en algún lugar, la misa empezaba a las 7:10, sí. A las 8 se acabó la misa. Sí, yo me acuerdo que él me decía... O sea, y a veces la hacía 6, que sos rápido, viste, bueno, la liturgia vieja tenés que la virajera, esto, el trapito, pimumpa, que dice, mirá, lo tenemos que hacer rápido. Sí, yo estaba ahí, que he hecho un soldado, yo no entendía muchas cosas de los que decía, ¿no? Pero lo escuché decir, señores, no se equivoquen, el infierno está lleno de sotanas, dijo un día en una misa, y mi viejo me cuenta que hubo una vieja que dijo, este es un comunista, y medio como que estaba desvanecido, se desvaneció, una cosa así. Pero de esas anécdotas miles, ¿no? En primer lugar, pienso que la palabra patrón y opresor significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que, así ese patrón se llame peronista o se llame cristiano, lo que fuere, en la medida en que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que él me pone encima a mí. No por odio a él, por amor a él. Porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que él me oprima. Yo creo, esto es lo que yo creo, no me acuerdo exactamente, pero Carlos ya en el 62, año 1962, tuvo algunos problemas con la jerarquía eclesiástica de entonces, después del triunfo de Andrés Flamini, cuando gana la provincia de Buenos Aires. El día o el domingo siguiente que no le entregan o que el gobierno de Frondizi decide no entregar la provincia a los triunfadores peronistas en Buenos Aires, Carlos Mujica da una misa en el Socorro, en la iglesia del Socorro, a la vuelta de donde él vivía. Y en su sermón hace alusión a que se cercenaba la decisión del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Esa fue su última misa en el Socorro. En realidad, uno de sus últimos sermones en el Socorro fue el 7 de julio de 1963, el día en que el radical Arturo Illia gana las elecciones presidenciales gracias a la proscripción del voto peronista. Hoy es un domingo triste. Un importante sector del pueblo argentino ha sido marginado del comicio y será gobernado por un hombre a quien solo votó el 18% de los electores. No había en el movimiento peronista organización, es decir, lo que después aparecen como obras, sino que se planteaban cosas en común, había un enemigo común que era en ese momento el gobierno de Frondizi, después aparece y se agudiza más con el gobierno de Illia, y salta y se produce la gran explosión en el año 63. ¿Por qué digo en el año 63? En el año 63 aparecen 3 episodios armados que muestran, en primer lugar, la violencia como eje en la lucha política argentina, y en segundo lugar, 3 estructuras que ya entran en el plano político-militar. Aparece el episodio del Policlínico Bancario, aparece la explosión de la calle Posadas y aparece el episodio de Salta del PJ. Estos 3 episodios son los que en definitiva después irían conformando las distintas estructuras armadas o las distintas variantes de la lucha armada. Yo tenía un hermano que se llamaba... Este es Horacio Rossi. Tiene casi 70 años. La primera tacuara, una tacuara que era para... En el 63 formó parte del grupo Tacuara y participó con José Luis del asalto al Policlínico Bancario. Cuando ya decidimos y tomamos como posición, porque nos damos cuenta que no tenemos, nosotros creemos que no tenemos otra posibilidad de llegar al poder y de que Perón regrese al país, y no es a partir de la lucha armada. En esa época era muy importante lo que estaba pasando en Argelia y cómo Benvera estaba llevando adelante ese triunfo contra los franceses, prácticamente sin nada. Decimos, nosotros acá podemos hacer lo mismo. Gente nos sobra, las armas las tiene el enemigo, el dinero está en los bancos, en todas partes. Armemos esto. Un grupo de gente, un grupo de compañeros decidimos hacerlo. Y nos metimos en Tacuara. Bonfanti, Desmayé, Delía, qué sé yo. Un montón de gente se queda con la Tacuara tradicional. Y con una parte de fierro, porque no estaban todos los fierros en un solo lugar. Y nosotros nos quedamos con una parte bastante interesante de fierros. Y creamos lo que se llama el MNRT.
Movimiento Nacionalista Revolución Atacuara. Y comenzamos a operar, comenzamos a accionar. Yo creo que no exagero que si no habremos hecho tener 50 o 60 operativos antes del policlínico, pero nos faltaba plata, nos faltaba financiación para eso. La hermana de uno de ellos que estaba estudiando medicina da la información de la plata que llega ahí. Nos causa gran interés porque sabemos que es una cantidad muy importante. Y la plata sale de un lugar extraño, sale de San Martín 52, no es el Banco Nación, es el Banco Central de la República Argentina. Cuando salía el dinero de San Martín 52, había un coche que lo estaba esperando y lo acompañaba la camioneta unas 20, 30 cuadras. Después la pasaba y llegaba 10 o 15 cuadras antes, donde nosotros teníamos la ambulancia estacionada. Se alquila ambulancia. ¿Y aquí pidieron una ambulancia? Para trasladar a un enfermo a Santiago del Estero, qué sé yo. En un momento determinado se para, sube uno, se aprieta el conductor, se lo hace acostar en la camilla, Rivaric le da una inyección, no sé de qué, pero una inyección que lo deja dormido al hombre, lo cubrimos con la sábana, nos ponemos unos sacos de médico, yo conduzco la ambulancia, Nel viene al lado mío, Rivaric viene cuidando al enfermo. Y nos estacionamos 3 cuadras antes, por Gaona, 3 cuadras antes de llegar al policlínico. Nel estaba cumpliendo funciones como conscripto en la casa de gobierno. Se venía a la mañana, hacía una guardia determinada y se iba a la noche a su casa, en esa época, que era todo un privilegio. Pero además Nel estaba en 3er o 4er año de abogacía, creo, no sé lo que estaba estudiando, estaba rindiendo examen. Entonces, para no quedarse dormido y poder estudiar anoche, tomó una pastillita que se llamaba Actemín. Llevaba 2 días sin dormir. Bueno, avanzamos, pongo la silla en avanzo, me mando de contramano, el que está en la puerta, que maneja una barrera, abre. Cuando ve una ambulancia, abre y entra. Después que nosotros entramos, un compañero va y lo aprieta. Lo ata, lo pone ahí acostado y maneja él ya la barrerita. Lo quemo. Llega la camioneta ahí, con el dinero se abren las puertas, baja la valija, se baja la mujer y a todo esto ya sale la custodia adentro. Dentro del policlínico, desparramado con toda la gente, en el primer edificio estaba Arbelos, Cafati y Roca. Estaban armados, había gente armada. Entonces ellos salían y de 1,5 metros, 2, los apuntaban y lo teníamos todo dominado. Yo cuando me bajo, voy avanzando hacia donde están ellos. Nel se pone con la ametralladora en una punta, con una PAM, en una punta, y Rivaric salta con un fal y se pone en la otra punta. Bueno, ya estaba todo el mundo dominado. Alguien hace un gesto, pero de miedo. Yo estaba ahí. Te puedo asegurar que no iba a sacar ningún arma, no iba a hacer absolutamente nada. Hace un gesto raro. Y Nel dispara. Le pareció ver algo que ponía en peligro nuestras vidas y tiró. El que la ponía era él, pobre. Nos tiramos todo al suelo, nos podía haber matado a nosotros sin ningún problema. Estamos en el núcleo de la gente, nos tiramos todo al suelo. Gritos, alaridos, todo un despelote impresionante. Nosotros nos miramos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Todo cae arriba de la valija. Y los tiros le pegaron al frente, entonces le salía por la espalda un chorrito de sangre así como una ballena, ¿viste? Bueno, lo agarramos y lo sacamos, entre dos, un hombre grande era. Y quisimos agarrar una valija de cuero muy grande, de dimensiones importantes. No la pudimos levantar. Entre tres la llevamos en la ambulancia. Cuando nos encontramos, Nel tenía un ataque que no lo podíamos parar al enano. Nosotros le decíamos el enano a Nel. Parar de los nervios, de la angustia. Lloraba, una cosa impresionante. Nunca se repuso. Y bueno, dijimos, mira, es una guerra, van a morir muchos, de un lado y de otro. Es más, nosotros sabíamos que esto era grave, como todo lo que estamos ahí conocíamos toda la estructura, dijimos, bueno, está Menezes, está Coordinación Federal, el que quede herido nunca se repuso.
Carlos Mujica fue requerido para desempeñarse como capellán en el recién inaugurado Colegio Paulina Mallinckrodt en el sector YPF de la Villa de Retiro. El colegio dependía de las Hermanas de la Caridad y tenía su sede central en pleno barrio de La Recoleta. A ese colegio asistía Lucía Cuyen. Yo creo haberla conocido a Lucía a través de Carlos Mujica. Esto no, ¿ya estamos grabando? Sí. A fin de año del 90, un grupo de estudiantes de trabajo social empezamos a pensar en la posibilidad de reunirnos para empezar a modificar cosas, a plantear algunas transformaciones que veíamos como necesarias, en primer lugar, adentro de la carrera misma de trabajo social. Muchos de los que estábamos en eso habíamos estado militando en el peronismo y nos habíamos ido con la llegada de Menem, con la llegada de Bungibor, con el indulto, y nos habíamos quedado sin referencia política. Y dentro de la facultad no había ninguna agrupación que pudiera como agruparnos y darnos identidad. En ese momento empezamos a pensar en esta agrupación que la dimos en llamar Lucía Cuyen. En ese momento se discutieron muchos nombres posibles y fue la mamá de una compañera que estaba en ese momento con nosotros, que también era trabajadora social, que propuso el nombre de Lucía Cuyen, y lo único que sabíamos de Lucía es que había sido trabajadora social, que había trabajado con Carlos Mujica en la Villa 31 de Retiro, que había militado en Montoneros y que había desaparecido en el 76. Con esas muy pocas ideas y con esas pocas noticias sobre la vida de ella, decidimos que esas variables de la vida de ella, esas características de la vida de ella nos representaban bastante con lo que nosotros queríamos hacer y con lo que reivindicábamos en la historia. Después con los años fuimos como queriendo encontrar más cosas de Lucía. Quién era la familia. Teníamos como pocos datos de por dónde empezar a averiguar. Una vez, para un aniversario de la desaparición de ella, que siempre hacemos un acto homenaje, el 22 de junio, hace muchos años, sería el 92, por ahí, teníamos una bandera en la puerta de la facultad con el nombre de Lucía, y un hermano de ella pasó con el colectivo por la puerta, y cuando vio el nombre de Lucía en una bandera se bajó del colectivo y bueno, y así tuvimos contacto con el primero de sus familiares. Era muy agradable Lucía. Una mujer muy suave, pero al mismo tiempo bombera, como dicen. Era una buena persona, Lucía. No sé qué decirte de Lucía. Y bueno, nos empezaron como a meter en cosas mucho más cotidianas de la vida de ella, de su militancia, de sus pasajes por diferentes espacios de la militancia. Lucía era, además de lo que te decía yo al comienzo, una mina de unos cojones pocas veces visto. Una mujer una chica, un enorme cariño, de una voluntad inquebrantable, de una militante social y política. Muchos se daban vuelta para mirarla cuando iba por la calle. Una muy linda mina, de una entrega como la que teníamos los jóvenes entonces. El tema del dinero nos sorprendió. Nosotros no sabíamos que íbamos a encontrar dinero marcado. Eran billetes de 5.000 pesos recién puestos en funcionamiento, y como salían del Banco Central, no del Banco Nación, eran nuevos y numerados correlativamente. Pero la plata argentina en ese entonces era cambiarlo en todas partes del mundo. Entonces este hombre se encarga de cambiar el dinero, se lo da José, que va con su pasaporte de
integrante de la justicia argentina. Va a París porque nuestra plata se cambió en cualquier parte del mundo, mirá qué época. Pero como es un porteño vivo, nos pierde la viveza del porteño. A un billete lo dobla de un lado y de otro. Y allá no había maquinita para más, se contaba. Entonces se roba 2 billetes de 5.000 pesos. Y como es un porteño vivo, se va a un cabaret, creo que a Crazy Fox, no sé qué cabaret de París. Y se lleva la mejor puta que encuentra. Que paga con 5.000 pesos, por supuesto. Como sigue siendo un porteño vivo, la lleva a su propio hotel, donde está registrado con su nombre. Bueno, cuando la mujer va al banco, esta señorita que trabajaba en París va al banco, el banco dice, ¿quién le dio esto? Fulano de tal. Y fui a tal hotel y es fulano. Por eso nosotros tenemos el problema en los 8 o 9 meses. Pero habían elegido un lugar más o menos adecuado para cambiar el dinero. Qué buen gusto. Entonces, hay un seguimiento, hay una comunicación con la policía de aquí, del Interpol. Cuando llega Pose le detienen a la mujer y a la hija, y él, que estaba prófugo en ese momento, tiene que presentarse. Lo detiene a Pose, Pose nombra al juez, y el juez simplemente se siente y declara, porque hay gente que no necesita tortura, son gente que habla, que explica todo. Amigos que había introducido Ricardo, uno de los compañeros nuestros, eran de clases medias altas, y por supuesto que ante una presión de ese tipo por la policía, en lugar de mandar al abogado, dijo que iba a resistir, iba a presentarse y resistir una semana para que saliera la mujer en libertad. En ese momento la situación no era como que después fue en el proceso. Entonces se presenta y dice todo lo que sabe. Y ahí está, tal día entró, por ejemplo, el 21 de enero entraron 7.000 pesos. ¿Qué pasó? Ah, mira, asaltaron tal cosa. 2 ametralladoras y 2.45 el 27 de febrero de tal día. ¿Qué pasó? Ah, mira, robaron 2 policías así. Por eso que tenemos tantas causas, por eso tenemos tantas cosas. Por eso es que cuando se hace conocer la cuestión del policlínico, hay una lista de acciones, de aproximadamente 20 acciones anteriores, graves, que finalmente no se imputa porque no hay tiempo, porque el policlínico lleva en sí un expediente, muchas páginas, muchos folios. Entonces, él se presenta y no le da tiempo a avisarle a José Luis, que estaba en Río Gallegos, y que en ese entonces estaba en Río Gallegos porque había sido descubierto que los coches de la entidad militar en donde estaba haciendo la conscripción en Buenos Aires habían sido usados para otros fines, que eran para algunas acciones, algunos operativos. Entonces lo mandan a Río Gallegos, y cuando lo traen encapuchado de Río Gallegos para acá, a José Luis, lanzan todas las capturas. Entonces, ahí me capturan a mí, finalmente en el Consejo Supremo de la Fuerza Armada, donde estaba haciendo yo la conscripción, y bueno, estábamos todos en Coordinación Federal después, todos detenidos en la misma, los calabocitos, esos pequeños calabozos de sí, no me acuerdo qué piso era. Entonces, en Coordinación Federal, aquí ya me encuentro con... Es gracioso porque estaba uno de los Lucia Puig, conocido, estaba de vigilante, y entonces le pedí a ese Lucia Puig, que yo lo conocía, al primo, me dejara la puerta abierta y pude ir a conversar con uno por uno, principalmente con José Luis Nel. Imaginá lo que era la seguridad. Entonces salí, fui con José Luis, le abrí la puerta a José Luis y le digo, ¿y qué pasó? Como una pequeña anécdota. Nosotros conversamos con José Luis porque estábamos en el pabellón de planta baja de castigados, de Devoto, y conversábamos por la canilla. La canilla, el sistema de las canillas, tiene los mismos caños comunes, entonces uno pone la boca y habla, y pone la oreja y escucha. Él me dio la idea de que se sentía derrotado.
Y entonces que había dicho, me dice, mira, acá tenemos que considerarnos prisioneros del régimen. Pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Yo es hasta el día de hoy que creo que fue un error declararse culpables y decir que eran prisioneros del régimen. Yo no me declaré nunca culpable de nada. Por lo que no fui prisionero del régimen, sino que salí. Estabas en cana por casualidad. Claro. Una vez nos llevaban a declarar a José Luis, a mí y a... pasábamos en Coordinación Federal. La mamá de José Luis lo vio que él a lo mejor medio se apesadumbró de verla a la madre, quién sabe. No creo que mucho, porque él era bastante duro. Y la madre le dijo desde un costado, la frente siempre alta, le dijo José Luis. Lo cierto es que tanto él en Coordinación Federal, con esta tesis de prisionero de guerra, como otro compañero que se llamaba Fito, que no voy a decir el apellido, pero que falleció, que fue muerto, principalmente este último, cantó todo. Habló todo y bueno, cantó todo. El peligro era que se hicieran que un expediente, una carátula particular, o se investigase cada uno de esos temas. Pero en realidad se empezó a investigar el tema del policlínico bancario. Compañeros míos de la zona de Belgrano y de todo eso cayeron sistemáticamente, sistemáticamente, 6, 7 veces seguidas. Ya era una cosa imposible vivir bajo el nombre de Tacuar. Imposible. José Luis, que se consideraba un prisionero de guerra, busca la oportunidad para escapar. Nosotros luego hicimos un pacto dentro de la cárcel, tomamos la causa, nos hicimos cargo 7 porque había mucha otra gente que era MNRT política, que no tenía nada que ver. Y quedamos en que de uno en uno iban saliendo. El más comprometido era en él. Entonces primero decían de él. Y la fuga fue que, según contaban después los compañeros, pidió permiso para ir al baño. En el momento que pidió permiso para ir al baño, junto con un policía, el policía también, que lo llevaba un policía, le sacaron las esposas. Entonces el policía también se puso a utilizar el baño y a hacer pis, y él aprovechó, salió caminando despacito. Se produce un descuido en la secretaría y sale caminando por una puertita y desaparece. Abrió la puerta y se fue. Se rajó. Salió. Pasó de largo y se fue. Alguien dice que fue un descuido, fue una... se puso plata. Cuestión que él como Cafati lograron las fugas. Él era un fugitivo real, piantadino. Era un piantadino porque en Punta Carretas 2 veces se escapó. A una. Punta Carretas fue la fuga masiva. La fuga masiva. Otra cosita, perdón. Un segundito. Ustedes tienen la autorización para que la abogada es una gran formación de pasión para que el bloque de nación. Hace 37 años crucé este mismo Río de la Plata rumbo a Montevideo. Dejaba atrás 3 años de cárcel con el plan Conintes, y a la salida de la cárcel me había hecho cargo con 2 compañeros más de la conducción de Juventud Peronista. Íbamos a Montevideo para encontrarnos con otros camaradas y de allí volar a China para entrenarnos en los campos militares con la esperanza de organizar un dispositivo militar que posibilitara el retorno de Perón en el marco de esperanzas revolucionarias que teníamos.
Viajar a China fue un modo también de hacerme cargo de las nuevas responsabilidades, la de organizar en el conurbano una organización militar que llamábamos FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. A China viajamos con compañeros de FAP y con compañeros del Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara. Partimos desde Montevideo a Ginebra, donde nos encontramos con el delegado insurreccional de Perón, que era Villalón. Allí estuvimos varios días dialogando, haciendo relaciones, y luego a China Popular. Los compañeros que entrenaron, los compañeros con los que viajamos fueron algunos compañeros del dispositivo peronista, del MRP FAP, como Jaime por el norte y Gaitán como coordinador de la organización, y también compañeros de Tacuara como Bach, Ternel, Cataldo y Rodríguez. A Nel lo había visto una vez realizada su fuga, lo había encontrado en Buenos Aires y ahora lo volví a reencontrar en Montevideo para viajar juntos a Europa y de allí a China. José Luis Nel salió a Montevideo ayudado por el aparato que nosotros teníamos en la Argentina, siempre me refiero al MRP FAP. Tengo entendido que lo sacó Ricardo Rojo, igual que a Baxter. Lo sacaron a través de Entre Ríos, a través de contactos nuestros en las provincias del litoral. De allí a Montevideo, donde quedó protegido por compañeros del dispositivo peronista que hacían de comandos de frontera en la ciudad de Montevideo. Con ellos nos encontramos en Montevideo y arreglamos los papeles necesarios, o sea, modificamos documentación como para poder realizar el viaje. Estábamos en una situación difícil en la Argentina, de manera que nos movíamos con reglas de clandestinidad bastante estrictas. Estuvimos en lugares recónditos de China donde habían levantado las vías del ferrocarril para fabricar pistolas artesanales, donde las bombas todavía para enseñanza de los chicos se hacían con alfarería. Recorrimos comunas rurales donde una parte del territorio se había dejado como era antiguamente, para testimonio y para conocimiento de las nuevas generaciones. Y el resto del territorio estaba convertido en un inmenso jardín hortícola. Y en cada una de estas comunas había un museo muy impresionante de andrajos y herramientas antiguas que usaban los parientes de aquellos con los que teníamos ocasión de conversar. O sea, era un museo de la propia historia personal de la gente con la que hablábamos. China era un país impresionante. Llegamos al Manchukuo, que fue el lugar donde Mao acertó a salir de la trampa stalinista. De los grandes errores del comunismo internacional, encontró el proceso de lucha antiimperialista de liberación nacional enfrentando a los japoneses que habían invadido la Manchuria china. Allí estuvimos también, siguiendo el camino del ejército de liberación, la larga marcha. Y luego volvimos a la zona de Pekín. Nos incorporamos a la Academia para Cadetes Extranjeros del Ejército Popular de Liberación. Recibíamos entrenamiento teórico y práctico. Fundamentalmente era la transmisión de la experiencia revolucionaria. O sea, revivimos en la práctica lo que ellos habían hecho. Estudiamos a Mao Zedong, por lo menos el Mao Zedong militar, todo. Y aprendimos la formación mínima de un oficial del Ejército Popular de Liberación. En todo momento esto fue un gesto y una relación entre el gobierno chino y el peronismo. En todo momento la relación se manifestó y se manejó a nombre del general Perón, que sabía absolutamente de nuestra presencia allí. Y bueno, y yo creo que los chinos estaban conscientes de que estaban transmitiendo su experiencia a un gobierno que se daba por sentado, a un gobierno del exilio, de hecho, que era el gobierno de Perón, que era la presencia de Perón en Madrid y que era una fuerza política que se preparaba para retornar al poder en la Argentina. La relación de los hechos, ¿no? Pero yo cuando Carlos era cura, ya Lucía trabajaba con él cuando empezó
ya estaba trabajando con él cuando empieza la parte de la villa, todo eso. Pero no en los campamentos misionarios. Sí, pero yo no conozco eso. Eso no conozco. En el año 66, me puedo equivocar por un año, pero en el año 66, yo ya te contaba, muy amigo de Carlos Mujica, me invita a ir al Chaco santafesino. Allí trabajó durante muchos años una empresa inglesa que devastó el Chaco y había hombres y también mujeres que trabajaban de hacheros. Carlos entonces decía que todos los que estudiábamos o los que éramos compañeros del peronismo teníamos que conocer a fondo lo que era ser un laburante del interior de nuestro país y de aquellos que trabajaban en condiciones, yo te diría que casi infrahumanas. Y allí terminé, en el Chaco santafesino, con muchos amigos, en un lugar donde había una iglesita, una iglesia muy chiquita, donde había no sacerdotes, sino hermanos de una congregación que se llamaba Hermanos de Jesús. Y ahí iba Carlos Mujica por lo menos una vez al año, un mes, a hacer retiros espirituales, a orar mucho y a achar y estar cerca de ese sector de trabajadores argentinos. Ahí yo fui con muchos amigos a también hacer esta experiencia vital. Por ese entonces era además asesor del Colegio del Nacional Buenos Aires, donde él conoció a Firmenich, a Valmedina y a muchos muchachos, muchos jóvenes que comenzaban a andar desde el nacionalismo por el sector del peronismo. Yo pienso lo siguiente, que hay dos modos de comulgar con el humilde y con el pobre. Uno de ellos, radical, diría yo, que es asumir directamente la condición de la clase trabajadora, y realmente yo admiro a aquellos que lo han hecho, ¿no es cierto? Sacerdotes, por ejemplo, sacerdotes obreros o otros estudiantes que incluso entran a trabajar en una fábrica para vivir ellos mismos todos los sufrimientos que sufre en carne propia la clase trabajadora. Pero pienso que los que no tienen el coraje o la valentía de hacer eso, los que no lo tenemos, por lo menos tenemos que tener el intento de, por un profundo amor a nuestro pueblo, que no se debe traducir en un amor así, diría yo, lírico, paradisíaco, de pensar que en una mitificación, no, realmente asumir a nuestro pueblo con todas sus miserias y sus grandezas, sus pecados y sus virtudes, pero asumir su lucha. Entonces, en la medida que yo asumo esa lucha con él, por amor, me voy haciendo pueblo con él. Y creo que eso lo pueden hacer perfectamente. Acá, padre. Bueno, ellos paraban en la escuela, que entonces era primaria, ahora es secundaria, y recorrían el pueblo, ¿no es cierto?, visitando a las familias, dándole bastante tiempo a cada familia. Hacían algunas reuniones también así, con la gente. Se había ido a la forestal, había poco trabajo. ¿Usted por casualidad se acuerda de una chica que vino con él, que se llamaba Lucía Cuyen? Lucía Cuyen, no. Bueno, es que da lo de Mario Firmenich y lo de Carlos Ramos. ¿De ellos se acuerdan? Habrá sido más o menos en el 69, 70. Ellos vinieron acá y este lugar, a donde estamos ahora nosotros acá, no era escuela. Era un edificio que había dejado la forestal de ese entonces y el arzobispado de Reconquista le pidió permiso para que recibieran a los misioneros. Con esos misioneros vino Firmenich. Hacían reuniones y que la policía venía a las noches, ellos venían acá, traían a los muchachos jóvenes, venían y charlaban con ellos, que como todo chico de afuera se conectaba con los de acá. Una vez estaban reunidos, estaban charlando y la policía lo investigaba de qué cosas hablaban, porque dice, nosotros mirábamos por la ventana y a veces encontrábamos un policía parado, decía, escuchando las conversaciones de nosotros, pero que ellos tampoco sabían mucho. No sabes cuál es el ayuno que me agrada. Romper las cadenas injustas, desatar las ligaduras de la opresión, liberar al oprimido y romper todo yugo, partir tu pan con el hambriento, acoger en tu casa a los pobres sin hogar, cubrir al que veas desnudo
y tratar misericordiosamente al que es de tu carne. Entonces prorrumpirá tu luz como la aurora y no tardará en brotar tu salvación. Entonces iré detrás de ti y delante de ti irá tu justicia. Lo que esta misión hace es que ellos se lleven de Tartagal una decisión mucho más clara de qué quieren hacer con sus vidas, a qué quieren dedicar sus vidas. José Luis Nel, Joe Baxter y otros integrantes del antiguo Tacuara retornan de China y se instalan en Montevideo con la idea de emplazar una base de operaciones que les permitiera trabajar sobre la Argentina. Claro, me parece que había enormes diferencias entre Baxter y Nel. Baxter era un personaje brillante, típicamente argentino, con una cultura muy universal. Y siempre lo semejé un poco al Gordo Cook, ¿no? Cuando joven, quizá, en el sentido de que era una enorme inteligencia impresionante, ¿no? Pero no era un operativo, como mucha gente cree. Él no había participado en lo del policlínico, él se ve enganchado en eso porque como que asume el liderazgo. Pero era un liderazgo consentido por los otros, pero sin mucha... La impresión que nos daba a nosotros en esa larga convivencia con ellos fue que había diferencias entre el grupo operativo, del cual era líder natural José Luis, y Baxter, pero era como un rol concedido, ¿no? Que era el político, el diplomático, el lenguaraz del grupo, ¿no? ¿Acá nomás? Hola. Ah, por las cosas debe ser. ¿Ah? Hasta luego. No, está bien, en Europa es exactamente igual, ¿eh? Claro. En cambio, José Luis jugaba un rol de hombre callado, de observador, y el sentido común, el respaldo, pero también la estrategia, ¿no? Perdón, para el puerto, maestro. Y gaseosa, no sé. Agarra al final, pasando aquel edificio rojo. Sí. Agarra toda hasta el final. ¿Por la izquierda o para la derecha? Para la derecha. Cuando yo lo conozco más a José Luis, en los años posteriores, me doy cuenta que era un hombre que era un militante que daba para otras cosas, ¿no? Y que tenía en desarrollo otras capacidades, quizás similares a las de Baxter, con mucha más coherencia personal de su conducta, de su compromiso personal, de su capacidad de arriesgarse, en lo cual el gordo Baxter fallaba, era un poco incoherente, debe haber sido un gran orador, un gran productor de ideas, muy impresionante, pero le faltaban otras cosas que José Luis sí tenía, ¿no? Y que fue desarrollando con los años José Luis. En Montevideo descubren que se está gestando la que luego sería una de las organizaciones revolucionarias más gloriosas de Latinoamérica, los Tupa, los Tupamaros. ¿Sabes cómo fue la caída de José Luis en Uruguay? ¿No sabes? Un grupo de gente que había estado en el policlínico de Buenos Aires, la gente de Tacuara, y aquí cae Joe Baxter y Nel Tachi. Habían sufrido muchos golpes, estaban derrotados en la Argentina, se refugiaron acá. Y se produce el 22 de diciembre de 1966 una redada muy gorda, en medio de una acción matan a dos compañeros. No, primero matan a uno, que es a Flores, que después en un allanamiento matan a Robaina, la organización pierde la infraestructura, la situación se aprieta, Nel se la banca y se queda, Joe Baxter pide asilo en la embajada mexicana, creo, o baraja esa posibilidad, él se va a Cuba, se va a Cuba. Se va a Cuba. José Luis se queda y cae en cana. Bueno, ahí cuando cae en cana, ¿Cae en cana por esa redada?
En esa época acá en Cara, digamos, se habían hecho acciones, se había operado. Ya estaba integrado. No se puede hablar de integrado, era gente que ayudó mucho en la proyección de sus conocimientos. Participaron en algunos eventos nuestros para conseguir pertrechos, conseguir medios materiales. Digamos, en la Argentina venían veníamos de China, claro. Bueno, la gente que venía de China, bueno, los cuentos de China son asombrosos. Ahora que en esa época haya caído, sí, cayó en esa época. Yo en esa época José Rita. ¿No te acuerdas? No, eso no me acuerdo. ¿Qué tal, amigos de Telenoche? Montevideo recibe hoy al Carnaval y lo hace como siempre, inaugurando su gran desfile oficial por la avenida 18 de Julio. A pesar de que los carnavales montevideanos ya no son los de hace algunas decenas de años, hay algunos rasgos típicos que se mantienen. Bueno, esta historia comienza en 1966. La Argentina vive la dictadura de Onganía, una dictadura que se hizo internacionalmente conocida por la Noche de los Bastones Largos. Contaba con el respaldo de cierta parte del sindicalismo peronista, esa parte de la burocracia que nosotros más despreciábamos. Y por otra parte, bueno, el resto del peronismo enfrenta a la dictadura. Nosotros iniciamos un proceso de lucha armada que implicaba desarmes, organización de una infraestructura. Éramos FAP en ese momento, Fuerzas Armadas Peronistas. El Che estaba en Bolivia y había un contexto internacional que nos alentaba a tener la esperanza de provocar un proceso revolucionario a partir de los pequeños grupos de combatientes que éramos en ese momento. En los carnavales del año 67, en un traslado de armas que estoy haciendo a raíz de la sorpresiva caída de un compañero. Estoy limpiando las casas de ese compañero y soy detenido. Después de un tiroteo, caigo herido en la zona de Matanza. Inmediatamente me llevan a la policía de la provincia de Buenos Aires, comisaría de Ramos Mejía, y allí me sacan para la tortura. Soy picaneado. La tortura me provoca un paro renal, me dejan de funcionar los riñones y paso por diferentes comisarías donde no acepto comida, mi organismo no acepta comida ni líquidos y entro rápidamente en un estado de incipiente coma. El juez que estaba a cargo de la causa que se había montado, en un momento dado, apremiado por mis abogados defensores, decide trasladarme a este hospital, al hospital italiano. Cuando entro aquí ya estoy moribundo, ya perdí el conocimiento y me consideraban en estado de coma. Paso directamente a terapia intensiva, me hacen algunas operaciones de urgencia y luego, cuando salgo del momento más grave, me trasladan al riñón artificial. Mientras tanto, los compañeros y mi familia vivieron dolorosamente estos momentos porque la policía en reiteradas circunstancias intentó trasladarme y la convicción era que si la policía lograba sacarme de aquí y llevarme a la cárcel de Villa Devoto, el juez iba a dejar estar. O sea que perdíamos la oportunidad de salvarme. Así que los compañeros montaron guardias que se turnaban constantemente. Había gente en las salas de espera, aparte de mi familia. Y las organizaciones, en especial las de Juventud Peronista, se pusieron de acuerdo para cubrir los diferentes horarios y mantener una guardia y tener alertados a los abogados ante cualquier peligro de traslado o de agresión, porque muchas veces me vi sometido también a provocaciones. Había policías que si no había alguien en el cuarto, entraban y me amenazaban. Es decir, quiero explicar por qué tanto odio, ¿no? Algunas de las armas que teníamos habían sido arrebatadas a policías que estaban heridos.
Uno había sufrido una terrible golpiza en una cancha de fútbol. El arma pasó de la barra brava creo que era de Newell's o de Lugano, pasó a una organización de Juventud Peronista. La Juventud Peronista la pasó al destacamento que le correspondía dentro de FAP, y del destacamento llegó a mí. Como yo estaba tan quemado, consideré que la podía usar, la hice mi arma personal. Bueno, por supuesto, después descubrieron el origen de esta como de otras armas, eran todas arrebatadas a policías. De manera que había mucho odio. Y a mí concretamente me acusaban de haber herido a un guardia de la montada, haberlo desarmado. Entonces la policía buscaba cualquier oportunidad para dañarme, y bueno, yo estaba en un estado muy especial. El mal funcionamiento del riñón me provocaba situaciones sufría delirios concretamente, de pesadillas. Todavía recuerdo muy dolorosamente las pesadillas producidas por la autointoxicación, ¿no? El problema de la violencia y de la lucha armada es que uno no es juzgado por sus ideas, sino por las acciones que comete. Y en este caso, más allá de que vivíamos una dictadura militar y que lo mío era legítimo, la inculpación de ser un terrorista era muy grave. Y lo que queríamos era reponer una figura política y un discurso político y las ideas que en todo caso me habían llevado a esa lucha. Y una de las personas que más se esforzó, junto con los abogados, por permitirme recobrar esta figura política fue Carlos Mujica, que era uno de los dirigentes del movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo, y que él personalmente urdió una serie y participó ante el juez dando testimonio de las reuniones que habría tenido conmigo y justificando una serie de movimientos y de días y de horarios y de cosas que me permitieron al fin salir de toda esta situación con un sobrecimiento. Y que para todos nosotros fue muy sorprendente, porque él era un sacerdote y no era muy común en ese momento esta capacidad de involucrarse en una situación tan connotada con la violencia y con el terrorismo como la que yo estaba sufriendo. El otro tema que está emparentado con este drama y que lo transformó en tragedia fue la muerte del Che. La muerte del Che se da en simultáneo con esta situación mía. En octubre del 67 se conoce la noticia que nos afecta personalmente, nos afectó muchísimo a todos, me afectó a mí, pero sobre todo afectó a mi compañera, Beatriz Fortunato, que era una dirigente de Juventud Peronista y que recibió tan mal la noticia, tan en lo personal, que hizo un proceso de esquizofrenia, de delirios del cual nunca se recobró, ¿no? Supongo que no quiso recobrarse. La muerte del Che terminó una etapa en que habíamos aceptado a veces sin mayores discusiones ciertos métodos y ciertas propuestas que marcaron el eje de esos años. Yo recuerdo siempre una visita que me hizo Carlos Mujica. Venía acompañado por Lucía Cullen, que era una niña todavía. Y él, para mi sorpresa, vestía sotana. En realidad nunca vestía sotana. Pero ese día se había puesto una sotana. Yo no entendí por qué. Me visitó en la cama y se aproxima, me abraza en la cama del hospital. Y luego de debajo de la sotana saca un libro que acababa de editarse y que le había quitado las tapas para que no hiciera tanto bulto. Y este libro que él me traía como algo terriblemente peligroso y terriblemente importante, y que también lo era para mí en ese momento, era un libro de Regis Debray, Revolución en la Revolución. Un libro que hoy ninguno de nosotros leería, que se lo han comido los ratones de la historia, sin lugar a dudas, pero que en ese momento consideramos que era muy importante, que resumía el paradigma que nos había conducido a tantos reiterados fracasos. En cuanto al problema del Che Guevara, yo pienso que en el tribunal se va a poder esclarecer eso. Usted sabe que hay muchos Che Guevara en Latinoamérica, de que
Che Guevara es quizás muerto, quizás vivo, no sé, los periodistas yanquis dicen que está muerto desde 2 años, puede ser, yo no sé. Se ha deplorado su muerte muchas veces. Creo que le toca al Che Guevara cuando quiere reaparecer, si está vivo, le toca decidirlo, ¿no? Mercenarios, aventureros, extranjeros, que llegaron a reclutar y a comprar a ciertos bolivianos para convencerles de que ellos primero debían servir a Castro o a Cuba aventurera y no a su pueblo y a esta patria que se llama Bolivia. El Che Guevara ha sido ejecutado en la Sierra Boliviana. Su cadáver es un misterio que Carlos Mujica quiere ayudar a resolver. Viaja a la ciudad de La Paz para reclamar por el cuerpo del guerrillero muerto y pedir por la libertad del intelectual francés Regis Debray. Por esas fotografías puedo decir que de ninguna manera convencen sobre la identidad del sujeto. Si bien tienen cierto parecido con las últimas fotografías. De allí parte hacia París. Con las últimas fotografías y no con su persona. Yo del viaje a París lo único que me acuerdo del seguimiento de Lucía, Carlos, ¿no? Yo no existía, Richard, ustedes me... Sí. Es decir, eso te lo puede llegar a decir la familia de Cuyo, no la familia de Carlos. Él no decidió tanto ir, el que decidió en realidad fui yo. Ajá. Porque él tenía sus dudas, no sabía qué hacer, estaba muy amenazado, el clima era muy malo, había un clima muy violento acá. Habían aparecido, yo no me acuerdo ahora quiénes eran y todo, varios asesinados, es decir, había una situación muy fea. ¿El gobierno de quién? ¿Cómo gobierno? ¿Quién gobernaba en esa época? ¿Quién gobernaba? Buena pregunta. ¿Onganía? No me acuerdo, alguno de los milicos seguro, ¿cuál? No sé. No, pero no me suena Onganía. Porque con Onganía acá no hubo desorden, el desorden fue lo que lo volteó a Onganía, acordate. Sí, sí. O si estaba, ¿vos todavía estabas? Sí, ya estaba, sí, hace rato que estaba. Bueno, y bueno, entonces empezamos a hablar así de la posibilidad de que el tipo se fuera, tenía varias invitaciones de allá, y entonces me acusó con el problema de la plata, le dije que eso no había problema, que lo íbamos a arreglar, y bueno, y una semana después se fue a Europa, con todo arregladito, y de ahí entró a moverse por allá, por todos lados, como siempre, porque tenía hormigas ahí. Bueno, ella estaba enamorada de Carlos, ella moría por Carlos, pero como Carlos era cura, y era, ¿no?, cosa que la gente no puede entender, bueno, la amistad se mantenía en distancia, es decir, ahí no hubo prosperidad de la clásica que siempre están buscando a todo hoy en día. Está fuerte el sol, ¿eh? Está lindo ahora. Sí, y... Claro. Él fue una sola vez a Europa. Lo que pasa es que se quedó como un año. Pero no volvió acá y después volvió ahí para Cuba. No. ¿A dónde? A Cuba. No, fue de allá. Fue de allá. Él allá se movía para todos lados. Siempre escribía o hablaba por teléfono mangando plata, ¿no?, con diferentes argumentos, pero en general, y bueno, él hizo cualquier cantidad de viajes por ahí. Se movió, toda esa inquietud que él tenía la vertió ahí.
pero estuvo en una punta de helados. Ese curita rubio, el de la polera negra, el que en los ojos lleva pedacitos de cielo, el que trajo a París en sus gastadas suelas la tierra de las villas y los barrios obreros. Planta firme ante los poderosos, el que a nada le teme, porque Dios no da miedo, el que tuvo que escapar ante lo peligroso de una boca que solo le prometía besos. Una muchacha como solo hubo en esos tiempos, con luz hasta en el nombre, con guerra hasta en los pechos. A esa muchacha cuentan, no la paró ni el océano, ni la oscura sotana, ni el prometido infierno. Sabrá Dios de las cosas que entre sí se dijeron, que piedras de las manos a los dos les cayeron. Sabrá Nuestra Señora lo que se prometieron. Ya vuelve la muchacha